La mente humana es mucho más compleja de lo que parece. Muchas veces creemos que controlamos nuestros pensamientos, emociones y decisiones. Pero gran parte de lo que hacemos ocurre de forma inconsciente. La psicología ha estudiado durante años por qué algunas personas sobrepiensan demasiado, por qué otras necesitan aprobación constante, cómo el miedo cambia la percepción y cómo ciertas heridas emocionales pueden moldear toda una personalidad. Lo más inquietante es que muchos comportamientos que creemos normales, en realidad esconden conflictos internos que casi nadie nota. Y aunque todos somos diferentes, la mente humana comparte patrones emocionales mucho más profundos de lo que imaginamos. Estas son 10 cosas que la psicología dice sobre las personas. Número 1. Sobrepensar demasiado no resuelve nada, solo te agota. La psicología ha estudiado durante años cómo el sobrepensamiento afecta directamente el bienestar emocional y mental de las personas. Diversos estudios relacionados con la rumiación mental, ese hábito de pensar demasiado en problemas, errores o escenarios negativos, muestran que las personas que sobreanalizan constantemente tienden a experimentar más agotamiento emocional, ansiedad y dificultad para disfrutar el presente. El problema es que la mente cree que pensar más traerá más control, pero muchas veces ocurre lo contrario. Cuanto más una persona se queda atrapada en los mismos pensamientos, más aumenta la tensión mental, más difícil se vuelve tomar decisiones, y más energía emocional se consume. Por eso algunas personas terminan exhaustas incluso sin haber hecho nada físicamente demandante. El cansancio también puede venir de la mente. Sobrepensar suele aparecer cuando intentamos evitar equivocarnos, controlar el futuro, entender todo, o encontrar respuestas inmediatas a situaciones emocionales. Pero la mente humana no está diseñada para vivir en alerta constante. A veces, el exceso de pensamientos crea problemas que todavía ni siquiera existen. Y poco a poco, el presente empieza a desaparecer detrás de escenarios imaginarios, dudas repetitivas, recuerdos, miedo y conversaciones internas interminables. Pensar es necesario, pero vivir atrapado dentro de la propia mente puede convertirse en una prisión silenciosa. La paz mental no siempre llega cuando entiendes todo. Muchas veces llega cuando aprendes a detener el ruido interno. Número 2. Usar máscaras por mucho tiempo te hace olvidar quién eres. La psicología habla mucho sobre las máscaras sociales. Y no se refiere a máscaras físicas, sino a las versiones de nosotros mismos que mostramos para ser aceptados, admirados o evitar el rechazo. Muchas personas aprenden desde pequeñas a ocultar emociones reales para adaptarse a los demás. Fingir estar bien, sonreír aunque estén agotadas, actuar diferentes según el entorno, o esconder partes de sí mismas por miedo a no encajar. Con el tiempo, esto puede volverse automático. Tanto que algunas personas llegan a sentir que ya no saben quiénes son realmente cuando están solas. Diversos estudios sobre identidad y comportamiento social muestran que adaptar constantemente la personalidad para agradar o cumplir expectativas externas puede generar agotamiento emocional, ansiedad, sensación de vacío y desconexión con uno mismo. Porque mantener una versión falsa de forma permanente consume muchísima energía mental. La necesidad de aceptación puede hacer que alguien cambie su forma de hablar, su manera de pensar, sus emociones e incluso sus sueños. Y aunque adaptarse socialmente es parte natural del ser humano, perder completamente la autenticidad puede terminar creando una sensación profunda de desconexión interior. A veces, la persona ya no sabe si actúa por deseo propio, o por costumbre de complacer a los demás. Lo más extraño es que muchas máscaras nacen como protección. Pero con el tiempo, aquello que intentaba protegerte
puede terminar alejándote de ti mismo. Por eso, conocerse de verdad también implica aprender a quitarse las versiones construidas para sobrevivir. Número 3. Sobrepensar todo te roba el presente. La mente humana tiene una capacidad increíble para imaginar escenarios. El problema es que no siempre distingue entre una amenaza real y una amenaza creada por nuestros propios pensamientos. La psicología relaciona el sobrepensamiento constante con mayores niveles de estrés, ansiedad y agotamiento mental. Cuando una persona pasa demasiado tiempo atrapada en pensamientos repetitivos, el cerebro permanece en un estado de alerta que poco a poco consume energía emocional. Muchas veces creemos que pensar más nos ayudará a encontrar tranquilidad. Pero en realidad, algunas personas terminan atrapadas dentro de un ciclo donde cada pensamiento genera otro aún más pesado. Y así, una duda se convierte en miedo, un error se convierte en culpa, y una posibilidad se convierte en una catástrofe imaginaria. El problema del sobrepensamiento no es solo mental. También afecta el sueño, la concentración, el estado de ánimo y la capacidad de disfrutar el presente. Mientras el cuerpo está en un lugar, la mente puede estar viviendo 10 escenarios distintos al mismo tiempo. Por eso muchas personas sienten cansancio incluso después de no haber hecho nada, porque pensar demasiado también agota. La mente puede convertirse en un espacio tan ruidoso que el presente empieza a desaparecer detrás de preocupaciones, recuerdos y conversaciones internas interminables. Pensar es importante, reflexionar también. Pero vivir permanentemente atrapado en la propia cabeza puede alejarte de la vida que está ocurriendo justo enfrente de ti. A veces, descansar mentalmente no significa encontrar todas las respuestas. Significa dejar de luchar contra cada pensamiento que aparece. Número 4. Tu mente te cree todo lo que le repites. La psicología ha demostrado que la mente humana se adapta constantemente a los pensamientos que más repetimos. Las palabras, ideas y creencias que escuchamos todos los días terminan influyendo en cómo nos vemos a nosotros mismos y en cómo interpretamos la realidad. Por eso, la forma en que una persona se habla internamente importa más de lo que parece. Pensamientos repetitivos como «no soy suficiente», «todo saldrá mal», «siempre fracaso» o «nadie me entiende» pueden convertirse poco a poco en una especie de verdad emocional para el cerebro. La mente no necesita que algo sea completamente real para reaccionar ante ello. Si un pensamiento se repite demasiadas veces, el cerebro empieza a familiarizarse con esa idea y termina actuando desde ella. Por eso algunas personas viven atrapadas en inseguridades, miedo o ansiedad, sin darse cuenta de que llevan años alimentando internamente las mismas creencias negativas. Con el tiempo, los pensamientos repetidos afectan la autoestima, las decisiones, las emociones y hasta la manera en que alguien se relaciona con los demás. La mente humana funciona mucho por repetición. Y aunque los pensamientos negativos aparecen en todos, quedarse viviendo dentro de ellos puede terminar moldeando la realidad emocional de una persona. A veces el enemigo más silencioso no está afuera. Está en la voz que escuchas dentro de ti todos los días. Por eso cuidar lo que alimenta tu mente también es una forma de cuidar tu vida emocional. Número 5. Intentar agradar a todos puede hacerte perderte a ti mismo. La psicología social ha estudiado durante años cómo el miedo al juicio puede cambiar completamente la manera en que una persona actúa, piensa e incluso se percibe a sí misma. Muchas personas viven sintiendo que están siendo observadas constantemente. Temen equivocarse, temen decepcionar, temen no ser suficientes, o simplemente temen no encajar.
Y aunque gran parte de ese juicio muchas veces ni siquiera ocurre realmente, la mente actúa como si estuviera bajo vigilancia todo el tiempo. A esto se le relaciona con fenómenos psicológicos como la inseguridad social y el llamado efecto reflector, donde las personas sienten que los demás notan y analizan cada error mucho más de lo que en realidad sucede. El problema es que cuando alguien vive demasiado pendiente de cómo es percibido, empieza a limitarse, deja de expresarse libremente, sobreanaliza cada acción, y poco a poco construye una versión más pequeña de sí mismo. La inseguridad no solo cambia la autoestima, también cambia la forma en que interpretamos el mundo. Una mirada parece rechazo, un silencio parece desaprobación, una crítica pequeña parece una confirmación de todos los miedos internos. Y mientras más fuerte es la inseguridad, más distorsionada puede volverse la percepción de la realidad. Por eso algunas personas viven agotadas emocionalmente incluso en situaciones normales, porque su mente está constantemente intentando protegerlas del rechazo. Pero vivir intentando evitar cualquier juicio termina convirtiéndose en otra prisión mental. Nadie puede sentirse completamente libre mientras vive dependiendo de la aprobación de todos. Número 6. La ansiedad muchas veces vive en el futuro, no en el presente. La psicología emocional explica que muchas veces el apego no nace únicamente del amor, sino también del miedo. Miedo a quedarse solo, miedo al abandono, miedo a perder aquello que nos hace sentir seguros emocionalmente. Por eso, algunas personas permanecen en relaciones, amistades o vínculos que les hacen daño, incluso cuando saben que ya no les hacen bien. La mente humana crea conexiones emocionales muy profundas con aquello que le da atención, compañía, validación, afecto o sensación de pertenencia. Y cuando existe una dependencia emocional fuerte, la idea de perder ese vínculo puede sentirse como una amenaza real para el cerebro. Diversos estudios sobre apego emocional muestran que el miedo a la soledad puede hacer que una persona tolere situaciones dañinas, ignore señales negativas, se aferre a relaciones inestables o sacrifique su bienestar por no sentirse abandonada. Muchas veces no es amor lo que mantiene unido el vínculo, es el miedo al vacío que podría quedar después. Y ahí aparece una de las contradicciones más humanas. Algunas personas prefieren sufrir acompañadas antes que enfrentarse a la sensación de estar solas. El problema es que cuando alguien depende emocionalmente de otra persona para sentirse completo, poco a poco empieza a perder partes de sí mismo. Porque el apego excesivo puede convertir el afecto en necesidad. Y cuando el miedo dirige las relaciones, la tranquilidad emocional desaparece. Aprender a estar solo también es parte de construir una mente emocionalmente sana. Porque el amor más estable no nace del miedo a perder. Nace de la libertad de poder elegir sin depender. Número 7. Fingir estar bien también cansa. La psicología ha estudiado cómo la presión social y las expectativas externas pueden afectar profundamente la identidad de una persona. Muchas veces, desde muy jóvenes, las personas sienten que deben lograr más, destacar, demostrar valor, tener éxito rápido o convertirse en alguien importante. Y aunque el crecimiento personal puede ser positivo, vivir bajo presión constante termina generando ansiedad, agotamiento emocional y una sensación permanente de insuficiencia. La mente humana tiene una tendencia natural a compararse con los demás, especialmente en una época donde las redes sociales muestran versiones filtradas de la vida de otras personas. Entonces aparece la sensación de que todos avanzan más rápido, tienen más éxito o están viviendo mejor. Y poco a poco, la vida deja de sentirse como una experiencia, para convertirse en una competencia silenciosa. Diversos estudios psicológicos relacionan esta presión constante con estrés crónico, baja autoestima, ansiedad
y miedo al fracaso. Porque cuando alguien siente que su valor depende únicamente de lo que logra, descansar empieza a sentirse como perder tiempo. El problema es que vivir obsesionado con convertirse en alguien puede hacer que la persona deje de disfrutar quien ya es. La presión de cumplir expectativas externas termina desconectando a muchas personas de sus propias emociones, deseos y necesidades reales. Y mientras intentan alcanzar una versión idealizada de sí mismos, olvidan vivir el presente. No todo en la vida necesita convertirse en productividad. A veces el verdadero equilibrio comienza cuando dejas de medir tu valor únicamente por lo que consigues. Número 8. Algunas personas viven atrapadas en sus propios pensamientos. La psicología emocional explica que el dolor también puede volverse familiar. Y aunque parezca extraño, muchas personas terminan aferrándose a aquello que las lastima, simplemente porque su mente ya aprendió a vivir ahí. El cerebro humano busca familiaridad antes que felicidad. Por eso, incluso situaciones dañinas pueden sentirse seguras cuando alguien ha pasado demasiado tiempo dentro de ellas. Esto ocurre mucho en relaciones tóxicas, patrones emocionales repetitivos, pensamientos negativos o recuerdos que una persona no logra soltar. Con el tiempo, el sufrimiento deja de sentirse como algo temporal y empieza a formar parte de la identidad emocional. Entonces aparece una contradicción muy humana. Algunas personas quieren sanar, pero al mismo tiempo sienten miedo de dejar atrás el dolor que llevan años cargando. Porque soltar también significa enfrentarse a lo desconocido. Diversos estudios sobre apego emocional y trauma muestran que el cerebro puede desarrollar una especie de vínculo con experiencias dolorosas cuando éstas se vuelven repetitivas o emocionalmente intensas. Por eso romper ciertos ciclos no siempre es tan fácil como simplemente irse o dejar de pensar en ello. La mente se acostumbra incluso a aquello que la destruye. Y mientras más tiempo alguien vive dentro del mismo dolor, más difícil puede parecer imaginar una vida diferente. A veces, sanar no duele porque el cambio sea malo. Duele porque la mente tiene que aprender a existir sin aquello a lo que llevaba demasiado tiempo aferrada. Número 9. La inseguridad cambia la forma en que ves todo. La psicología relaciona el perfeccionismo extremo con altos niveles de ansiedad, agotamiento mental y sensación constante de insatisfacción. Muchas personas creen que buscar la perfección las hará sentir más seguras, más valiosas o más aceptadas. Pero en muchos casos ocurre exactamente lo contrario. Porque cuando alguien vive intentando no equivocarse, cualquier error se siente enorme, cualquier falla parece un fracaso, y nunca nada parece suficiente. El problema del perfeccionismo es que la meta siempre se mueve. No importa cuánto logres, la mente encuentra algo más que corregir, mejorar o cuestionar. Diversos estudios psicológicos han mostrado que las personas con tendencias perfeccionistas suelen experimentar más estrés, más miedo al fracaso, más autocrítica y dificultad para disfrutar sus propios logros. La mente perfeccionista rara vez descansa. Incluso después de alcanzar algo importante, aparece otra presión interna diciendo, podría haber sido mejor. Y poco a poco, la persona deja de vivir sus metas con emoción, para empezar a vivirlas con miedo. Miedo a fallar, miedo a decepcionar, miedo a no cumplir expectativas. Lo más irónico es que muchas veces el perfeccionismo no nace del deseo de ser excelente. Nace del miedo a no sentirse suficiente. Por eso algunas personas viven agotadas persiguiendo una versión imposible de sí mismas. Y mientras intentan alcanzar la perfección, terminan olvidando algo importante. Ser humano también significa equivocarse. Número 10. A veces el apego nace del miedo a quedarse solo. La psicología ha demostrado que la mente humana puede convertirse tanto en un refugio como en una prisión. Todo depende de los pensamientos que alimentamos todos los días.
La forma en que una persona interpreta la realidad influye directamente en sus emociones, sus decisiones, su autoestima y la manera en que vive su propia vida. Por eso, dos personas pueden pasar por situaciones similares y reaccionar de formas completamente distintas. La mente no solo observa el mundo, también lo interpreta. Y cuando alguien vive demasiado tiempo atrapado en miedo, ansiedad, culpa, inseguridad o pensamientos negativos constantes, su realidad emocional empieza a cambiar poco a poco. El problema es que muchas veces las cárceles más fuertes no son físicas, son mentales. Hay personas que viven limitadas por el miedo al rechazo, la necesidad de aprobación, pensamientos repetitivos, heridas emocionales, o versiones antiguas de sí mismas que nunca lograron soltar. Y aunque desde afuera parezcan estar bien, por dentro sienten que viven atrapadas en un lugar del que no saben cómo salir. La mente humana tiene un enorme poder. Puede destruir lentamente una persona desde dentro, o ayudarla a reconstruirse. Por eso cuidar lo que consumes, lo que piensas, y la forma en que te hablas a ti mismo importa más de lo que parece. Porque al final, la relación más importante que tendrás toda tu vida es la relación con tu propia mente, que existe dentro de tu propia mente. Si este contenido te hizo reflexionar, cuestionarte o sentirte identificado, sigue la página Pop Self para más contenido sobre psicología, comportamiento humano, mente, emociones, identidad y las partes invisibles de las personas que casi nadie habla.